que se mueven de un lado a otro del país en furgonetas o caravanas de motor. Estaban obligados a llevar consigo, para presentarlo a requerimiento de cualquier autoridad, un carnet de identidad especial desde que cumplían los 13 años de edad. Este carnet fue abolido el 1 de enero de 1971, después de una fuerte labor propagandística que acusaba al gobierno francés de prácticas de discriminación racial. De hecho, los datos personales que tenían que detallarse en el carnet incluían incluso medidas de contorno torácico y de la longitud de 2 de los dedos de la mano. Debería ser presentado a la policía o al alcalde de cualquier población francesa a su llegada, y cuando la abandonaran, no pudiendo permanecer en ninguna de ellas por más de 2 días. Collinón, 1961. Mientras no se lleve a cabo un estudio adecuado, es difícil poder establecer las causas que llevaron a los gitanos a los asentamientos masivos desde principio de siglo. Pero en cualquier caso pienso que, contra lo que por general encontramos en la bibliografía sobre el tema, el análisis tendría que realizarse a la luz del desarrollo histórico y del contexto específico de los propios países de asentamiento. Con frecuencia se ha atribuido el fenómeno de abandono del nomadismo a las nuevas facilidades que los distintos gobiernos han ofrecido a los gitanos para su sedentarización desde mediados del siglo pasado. Pueden existir otros factores, como el Estado moderno mejor organizado para llevar a cabo sus decisiones con mayor eficacia, los factores económicos que han ido imposibilitando a los gitanos poco a poco la dedicación a sus ocupaciones y habilidades tradicionales como el chalanio, la cestería o la venta ambulante, y también la necesidad de una vida sedentaria en comunidad como medio para adquirir derechos legales y beneficios sociales, entre tantos otros factores que sin duda puede haber. Pero en cualquier caso, sería importante rechazar una idea común en la literatura que encontramos sobre los gitanos. El verles como un solo grupo, como una unidad cultural homogénea en la que la parte explica el todo. Creo que sería esencial el estudiar situaciones específicas de grupos gitanos concretos en el contexto histórico y social correspondiente. 1. Introducción a la historia de los gitanos en España. La historia de los gitanos en España no ha sido todavía debidamente estudiada. Podemos encontrar referencias aisladas sobre ellos en obras de diferentes historiadores e historiadores de derecho. Pero no existe ni un solo trabajo dedicado a tratar en profundidad la historia de los gitanos en nuestro país, ni su situación jurídica, tanto en el pasado como en la actualidad. Las ideas más comunes que sobre los gitanos encontramos en la literatura se perfilan al examinar algunas definiciones. Para el filólogo e historiador Jerónimo de Feijóo, los gitanos son una asociación de individuos que en los distintos países desean llevar una vida errante. El diccionario de la Real Academia Española dice que el nombre de gitano deriva de egiptanos, y que se dice de una cierta raza de gente errante y sin domicilio fijo, que se creyó ser descendiente de los egipcios, y parecen proceder del norte de la India. 1970. En la Introducción a la Historia del Derecho Español, publicada en 1970 por J. Lalín de Abadía, se considera que gitanos, egipcianos, bohemians, etc., son grupos nómadas de procedencia incierta y de gran impermeabilidad social. 1970. Ciertamente es poco lo que se puede esperar de estas afirmaciones. Podríamos considerar 3 períodos fundamentales en la vida de los gitanos en España. El primero comienza con la aparición de los gitanos en España. Parece ser que en 1415, hasta el año 1499, en que sale a la luz la primera ley en contra de ellos. Podría llamarse a este el período de aceptación de los gitanos. El segundo está caracterizado por la persecución, y se extiende de 1499 a 1783, fecha en la que los gitanos son reconocidos como ciudadanos españoles. El tercer período, de 1783 hasta el presente, se caracteriza, por un lado, por la igualdad ante la ley, y por otro, por una desigualdad económica y social. Primer período. La acogida.
En el año 1415, está fechado el primer documento que hace referencia a la entrada de los gitanos en España. Este documento, el primero conocido hasta ahora, fue descubierto recientemente en el archivo de la Corona de Aragón por A. López de Meneses Pomesía, número 7780. Se trata de un guiaje expedido por el futuro Alfonso V el Magnánimo, en Perpiñán, el día 26 de noviembre de aquel año, a beneficio de Tomás de Saba, que penetraba en la península para encaminarse como peregrino a Santiago de Compostela. Posteriormente, en 1425, encontramos una carta de paz otorgada a un gitano por Alfonso V, a López de Meneses Pomesía, 2. 90. En ella el rey da órdenes a nobles, gobernadores y demás súbditos de forma que el amado y devoto nuestro, don Juan de Egipto Menor, sea bien tratado y acogido. Tendría que permitírsele ir, estar y pasar con su gente, caballerías y bienes. También se le debería proporcionar la ayuda y facilidades que requiriera. Y de todo esto, se ordenaba el cumplimiento bajo pena de incurrir en real ira. La carta tenía validez por 3 meses. El corto periodo de validez de estos salvoconductos explica la proliferación de tales documentos por España, y que con frecuencia varios de ellos se expidan a favor de los mismos gitanos. Así, podemos encontrar a un tal conde Tomás de Egipto Menor que entra en el reino de Aragón por los Pirineos en el año 1425, y 9 años más tarde encontramos un documento en Montblanc que renueva el salvoconducto otorgado a su entrada. Al igual que en otras partes de Europa, los gitanos recibieron en España en un principio honores y privilegios. Hay documentos, en 1425 y 1491, que les eximen del pago de tributos en el paso de frontera, tanto para caballerías como para los bienes de valor que llevaran consigo, como oro y plata. Pero disfrutaban también de otras ventajas de tipo económico, tales como créditos y donativos en metálico, que los gitanos recibieron en momentos diferentes por orden del rey de Aragón. Los jurados de Castellón, 1471, regidores de Madrid, 1484, y otros. Al mismo tiempo, es interesante tener en cuenta que en muchos casos los condes y duques gitanos fueron considerados en algunos aspectos incluso por encima de la propia nobleza. Me refiero especialmente al permiso que obtuvieron de los reyes por el cual se les permitía el ejercicio de la justicia en resolución de sus propios asuntos. Encontramos alguna evidencia documental que nos indica el interés que por ellos demostraban la familia real y las autoridades. Tomaron medidas para prevenir ofensas cometidas contra los gitanos, tales como robos o crímenes, 1477, y dieron también órdenes para asegurar su vida y propiedades, 1491. Pero aún más, el documento otorgado por Juan II al duque Pablo de Egipto Menor establece claramente que solamente el duque Pablo tendría jurisdicción sobre sus seguidores, y que solamente podría juzgarles y castigarles. Se decía también en el documento que las autoridades del reino deberían estar dispuestas a obedecer las órdenes del duque cuando éste lo requiriera para castigar a cualquiera de sus súbditos. 1471. Parece ser que las luchas y peleas entre diferentes grupos de gitanos no eran ni mucho menos raras, y el príncipe de Aragón, el futuro rey Fernando el Católico, recibió la petición de un conde gitano para que le protegiera, ya que otros 3 condes gitanos le estaban buscando para matarle. Fernando le prometió ayuda, y por carta de paso, informó a las autoridades de que el conde gitano se encontraba bajo protección especial del rey. 1475. En algunas ocasiones encontramos una estrecha relación entre gitanos y nobleza. Ocurrían también entre los primeros gitanos que penetraron en Andalucía, siendo recibidos y homenajeados por el condestable de Castilla, Juan Mata Carriazo, 1940. Este fenómeno no solo es cierto en los siglos V y XVI, sino que alguna de la literatura biográfica del siglo XIX nos ofrece casos en los que un grupo de gitanos vivían bajo la ayuda y protección de un noble,
e incluso de algún noble que vivía como vagabundo con los gitanos. La causa no ha sido hasta el presente bien analizada, pero podemos sospechar que será muy diferente en el siglo XIX a las que pudieran originar tal situación en la segunda mitad del siglo V. El número de personas que, según los documentos, componían aquellas bandas que por primera vez entraban en el país varía de 12 a 100 personas, aunque en muchas ocasiones se refieren simplemente a su entrada en gran número. Pero si seguimos los pasos de los mismos condes y duques a través del país, podemos ver que en lapso de pocos años su número se había duplicado, o, como ocurre otras veces, reducido a menos de la mitad. Es imposible, dado el objetivo de este trabajo, indagar sobre las razones para estas variaciones numéricas, pero podemos sospechar que varios factores pudieran haber contribuido a ello, tales como las luchas entre bandas, las disensiones internas, y también la incorporación al grupo de personas no gitanas, hecho que brevemente se apunta en algunos manuscritos. Es sorprendente cómo ingeniaron los gitanos su entrada en el país para lograr tan brillante recibimiento. Sin duda, algunas de las razones fundamentales se podrían encontrar en las ideas y valores de los españoles de aquel tiempo. Había habido varios siglos de luchas contra el Islam, el espíritu de cruzada cristiana se encontraba en su clímax. Mientras algunos gitanos seguían entrando en España por primera vez, la batalla final de la Reconquista estaba sucediendo. A los monarcas de la España unida se les daba el título de católicos, y se funda la Inquisición. Si las ideas y religiosas prácticas se mantenían en una condición de euforia durante este periodo, me parece que se puede decir que los gitanos eligieron la mejor forma de introducirse en los reinos hispanos. La mayor parte de los documentos hacen hincapié en el hecho de que los egipcianos andaban errantes por el mundo como peregrinos. Uno de ellos, de los consellers de Igualada, señala que la razón de su peregrinar era estrictamente religiosa, según ses nostre per lectres de bulla del dit Sampare Pomesia, volumen 5, 137. Otros nos dice que estos extranjeros fueron conquistados por el Gran Turco y su fe cristiana destruida. A López de Meneses, volumen 111, 104. Pero siendo cristianos de corazón, se habían encaminado a Roma para visitar al Papa, quien, perdonando sus pecados, les puso como penitencia el peregrinar a diferentes templos de la cristiandad. Los de Santiago, San Pedro y San Pablo, según otros manuscritos. Durante el siglo V, se presentaron como peregrinos extranjeros que se dirigían a Santiago de Compostela. Y esto explica en parte el porqué de la benevolencia con la que se les acoge, y el porqué de ciertos privilegios y beneficios que en otro caso nos sería difícil de entender. En aquellos días, los peregrinos disfrutaban de un estatus especial en los reinos hispanos cristianos. La ley llamada Paz del Camino se aplicaba a cualquier persona que se dirigía en peregrinación hacia Santiago, especialmente a través de la ruta francesa. Por esta ley, se garantizaba a los peregrinos su seguridad personal, y solamente el rey se reservaba el derecho de intervenir en aquellas ofensas contra la ley que pudieran ocurrir sobre tales rutas. La Linde Abadía, 1970. La Paz del Camino. Las cartas de paso que muchos gitanos llevaban consigo otorgadas por los reyes de otras naciones, y la ideología que sobre la cristiandad se mantenía en aquel tiempo, pudieron muy bien dar a los gitanos aquella posición privilegiada que disfrutaron durante la mayor parte del siglo. Hasta la década de los 90 del siglo V, la mayoría de los gitanos llegaron por la ruta de Santiago. Invariablemente se hacen llamar de Egipto Menor. Los documentos también se refieren a ellos en muchos casos como bohemians, adoptando la terminología francesa basada en aquellos que llevaban las cartas de Segismundo de Bohemia. Pero desde los años 80, otras bandas de gitanos habían aparecido por la costa mediterránea y recibían el nombre de grecianos. A López Meneses indica que así como los egipcianos llegaban a los Pirineos provenientes de Europa Central, los grecianos de Europa Central, los grecianos llegaban por el Mediterráneo, procedentes de los países costeros. Pomesia, volumen 2, 104.
Las primeras de estas bandas de grecianos estaban conducidas por Juan de Costa, que había huido de Grecia, escapando de las invasiones otomanas. Le fue concedida